El profesor y el alumno estrella. Personajes: Wilder Lucumí, alias Miluco. Delicio Sinisterra, el profesor. Pablo, amigo de Miluco. Lugar de la historia: Perea Dominguillo, Santander de Quilichao. Colegio Fernández Guerra de Santander de Quilichao. Corregimiento Mango Cauca. En un colegio de Santander de Quilichao llamado Fernández Guerra, estudiaba un joven cuyo nombre era Wilder Lucumí, el cual de cariño le decían Miluco. Wilder Lucumí era un joven delgado, alto, ojos color miel y un poco extrovertido. A Miluco le gustaba jugar canicas, aunque no era con las canicas tradicionales, sino que jugaba con chambimbe. Chambimbe es una semilla negra lustrosa tan redonda como una canica. Esta semilla la produce un árbol de aproximadamente 8 metros de altura, el cual da frutos carnosos parecidos a una cereza. Los frutos de este árbol producen con agua una especie de jabón que sirve para lavar la ropa. Miluco vivía en una vereda del municipio de Santander de Quilichao llamada Dominguillo. Él vivía con sus padres y un hermano mayor. Su hermano era el cómplice de todas sus locuras. Él lo llevaba todas las tardes a hacer travesuras. Miluco y su hermano, aun sabiendo que lo que hacía no estaba bien, se daban a la tarea de recolectar chambimbe para que sus padres no lo castigaran y poder quedar bien ante ellos, debido a que era una familia de escasos recursos y estos frutos le servían mucho. A Miluco le gustaba ir a su colegio, pero no le gustaban las clases de español y literatura, porque las dictaba el profesor llamado Delicio Sinisterra, más conocido como Delicio. Él era un profesor el cual le gustaba realizar sus clases de una manera muy particular, que consistía en hacer dictados de palabras. Él lo hacía con la intención de ver cómo estaban sus estudiantes en escritura y ortografía, pero como era costumbre, habían estudiantes que no captaban y no sabían con qué letras se escribían algunas palabras. Al profe Delicio le disgustaba un poco porque era algo que él hacía repetitivamente. Miluco era un estudiante que siempre preguntaba con qué letras se escribían algunas palabras porque él no sabía. Cierto día el profesor Delicio en su clase de español y literatura hizo un dictado como era de costumbre. Dentro de este dictado la palabra valiente, para que los estudiantes lo hicieran. Miluco se quedó un poco pensativo y decidió hacerle una pregunta al profesor. Profesor Delicio, ¿con cuál letra se escribe valiente? ¿Con B chica o B grande? El profesor Delicio, al escuchar esa pregunta, le responde de una manera muy cómica y con un poema. Miluco se escribe con B de escribir. Vicente Villegas viajaba 20 veces a Villarrica cuando venía a visitar la Vaca Vieja. Pero como era Miluco no cataba bien y volvió y le preguntó. Profesor, ¿pero con cuál? ¿B chica o B grande? El profesor, con su acento costeño, vuelve y le responde a Miluco de una manera muy graciosa. Hoy te ve. ¿Vos naciste bruto o te hiciste bruto afuera? ¿Quién es bruto? ¿Tu mamá, tu papá o son los dos? Miluco, al escuchar la respuesta del profesor y la burla de sus compañeros, se queda un poco frío y en silencio. Uno de sus compañeros, llamado Pablo, al ver la vergüenza por la que el profesor Delicio había hecho pasar a Miluco, decide ir hasta su puesto y explicarle con cuál B se escribía valiente. A la hora del recreo, Miluco y su compañero Pablo se pusieron a jugar canicas con chambimbe y de esta manera olvidó el mal rato que le hizo pasar el profesor Delicio en la clase. En la semana siguiente, estando en la clase de matemáticas, el profesor Delicio sacó al tablero a cada estudiante para realizar una operación.
Llamó al compañero Pablo, quien respondió correctamente las operaciones que le puso. Luego le tocó el turno a Miluco, quien se enredó y no supo cómo resolverlo. Viendo la situación, el profesor se acerca hasta él y le indica cómo hacerlo. Pero Miluco, por estar pensando en el sonido de las campanas, el cual indicaba la salida al recreo, no le prestó atención a la explicación del profesor. Y como resultado, no supo dónde iniciar a resolver la operación. El profesor, en un momento de frustración y desespero, le grita: «Wilder, ¿cuánto es 1 más 1? Wilder, de manera inocente y tranquila, le responde: «3, profesor». Inmediatamente, el profesor coge la almohadilla de borrar el tablero y se la lanza, dándole en una mejilla, dejándolo untado de tiza. Luego, le mandó a que se lavara la cara. Miluco, siguiendo las indicaciones del profesor, se lavó con agua de una tina que había en el patio, y su compañero Pablo nuevamente lo acompañó. Así como estas, pasaron muchas anécdotas de Miluco. Llegaron los grados y pasaron al bachillerato. Y siendo esta otra etapa, Miluco entendió la importancia del estudio y dejó de ser tan desatento y fue más aplicado, teniendo como resultado graduarse de 11 sin perder ningún año junto con su amigo Pablo. Tiempo después, Miluco se presentó a la policía y le fue muy bien en las pruebas, obteniendo como resultado el título de agente de policía. Esta profesión le permitió conocer muchos departamentos de Colombia. En uno de esos se encontró con su amigo de reconocidas infancias, Pablo, y recordaron todas las anécdotas que vivieron en el colegio. Después de un largo rato de charla, se despidieron e intercambiaron números telefónicos. 3 años después de haber ingresado a la policía, Miluco se casa con una joven hermosa y de aquel matrimonio dio como resultado 2 hijos, la cual era una familia muy feliz. Años más tarde, como era habitual en su trabajo, lo trasladaron al corregimiento Mango Cauca, zona roja guerrillera. Cierto día, en cumplimiento de su deber, se dirige a cumplir una misión, en la cual fueron víctimas de una emboscada, donde fueron bombardeados. En este lamentable suceso, dieron de baja a Miluco, causándole un gran dolor a su familia.